Bien amigos, estamos de vuelta en Hora Clave. Contarles que hoy inició la COP21, ¿no? Esta conferencia de las partes, esto en París, después del atentado, desgraciadamente. Hay muchos temas de seguridad ahí, pero la expectativa de que los líderes participantes logren alcanzar un acuerdo vinculante, ¿no? Para la reducción de emisiones. Esto viene además seguido desde el protocolo de Kioto. Pero bueno, la novedad es que estuvo el presidente Ollanta ahí, porque, si ustedes recordarán, la COP20 fue aquí en Lima. Y es costumbre que el país que organizó la conferencia anterior, esté presente en la inauguración de esta COP21. Ahí estuvo justamente el presidente Ollanta, lo acababan de ver, el ministro también del Ambiente, Jaime Pulgar Vidal. Y para conversar justamente al respecto, qué es la COP21 y cómo se vincula al Perú y también a esta región, estamos ahora con Fernando García, especialista en eficiencia energética de la empresa Schneider Electric, aquí en Perú. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Cristian, es un gusto estar contigo hoy. Cuéntanos un poco de qué va este COP21, cuál es el compromiso al cual tienen que llegar los países. Bueno, un poco para poner al tanto a la gente que nos escucha, este COP21 es una convención que se da en el marco de las Naciones Unidas, donde hay 196 países que, bueno, su objetivo principal es ponerse de acuerdo en definir políticas que de alguna manera permitan luchar contra este cambio climático que nos está generando mucho daño a nivel social, a nivel económico, ¿no? Entonces el objetivo en concreto es básicamente que la temperatura de la atmósfera y de los mares no supere 2 grados en las próximas décadas que siguen. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en realidad ahí necesitamos probablemente un Estado presente, ¿no? Creo que es importantísimo generar un marco regulatorio. Es necesario que los gobiernos tomen conciencia de que esto impacta realmente en la vida diaria de la gente. Nosotros estamos hablando hoy en Perú, hablamos de cambios climáticos, hablamos del Niño, y fíjate que estamos hablando de 2 grados centígrados, que es justamente lo que está generando este Niño que estamos esperando este año, ojalá no sea tan fuerte, y genera unos daños impresionantes. Estamos diciendo que en Perú el Producto Bruto Interno puede llegar a verse afectado entre un 1 y un 4% si el Niño llega, digamos, en condiciones fuertes. Entonces, ¿cómo se logra esto? Con un marco regulatorio que realmente exija a las empresas y a los consumidores de energía a ser eficientes en la utilización de energía, ¿no? Justamente, un poco ese tema, ¿no? Porque claro, se dice que para evitar llegar justamente a esos 2 grados, ¿no? Por encima de la temperatura actual, el problema vendría a ser, ¿no?, las emisiones de dióxido de carbono o los gases de efecto invernadero, ¿no? ¿Qué generan justamente esos gases de efecto invernadero que están haciendo que el problema del cambio climático sea cada vez más grave? Bueno, por empezar vivimos en un mundo de demandas crecientes con recursos limitados. Entonces, lo que nosotros estamos viendo hoy estamos diciendo, por ejemplo, por poner el caso de Perú, para el año 2030 el consumo energético va a crecer un 70%. ¿Sí? Entonces, el mundo está necesitado de energía, está necesitado, digamos, cada vez lamentablemente contaminamos más. Entonces, hay que encontrar la manera de producir más con menos. Eso por un lado, ¿no? Tenemos un tema también que no es menor, es el tema de todo lo que tiene que ver con el uso de la tierra, el tema de la deforestación. Correcto. No nos olvidemos que Perú ha sido bendecido con uno de los mayores bosques del mundo, es decir, después de Brasil, prácticamente podemos decir que Perú es la segunda reserva en bosques del mundo. Entonces, evidentemente, esta ambición por la producción agraria y la soja y todo eso. O sea, el cambio de uso de los suelos, la energía y el transporte creo que sigue siendo también un generador importante, ¿o no? El transporte y también, sí, ni hablar, por supuesto, y acá se necesita inversión en infraestructura, evidentemente. Y por último, un tercer eje que para mí es fundamental es la utilización o la inversión en energías renovables. Y ahí Perú, curiosamente, es para sentirse orgullosos porque tiene un 50% de su matriz energética. Pero eso es por un tema... Ahí vamos. Y eso es un tema de la suerte, ¿no? De la geografía que finalmente nos hace hacer hidros. Exactamente, han sido bendecidos, por eso digo, realmente tienen que disfrutar de este momento. Perú prácticamente tiene exceso de energía, ustedes pueden exportar, están en condiciones de exportar al mundo energía, o por lo menos a los países limítrofes. Entonces, y hay un poco el tema cuando hablamos de COP21 y qué se viene, cuál es la propuesta de Perú. En concreto, bueno, Perú plantea reducir la emisión de gases alrededor de un 30%, hablan de un 20%, digamos. ¿En relación a qué año, perdón? En relación, toman como fecha base, si no me equivoco, ese es 2010, una cosa así. Entonces, hablan de reducir en un 30%, pero ¿qué pasa? Para el 2030, que es esta fecha que se pone, el consumo, la cantidad de gases emitidos va a crecer un 70%.
Entonces, si tu emisión crece un 70% y tú disminuyes Claro. un 30%, Estás aumentando, en verdad. estás jugando, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro. suena poco. Y cuando vos ves esas iniciativas que están proponiendo, en realidad, bueno, hay un 70% que tiene que ver con el cuidado de los bosques, lo cual es muy importante. Me parece que eso es un paso y un cambio cultural que se está dando. Pero a su vez hay una crítica, una pequeña crítica, bueno, en la convención que se hizo en Copenhague, se habían dicho que para el 2020 la tala iba a ser 0, digamos. Hoy ya lo dejaron a un costado, ya no hablan de 0 y son un poquito más light. Y el segundo tema, ¿no? El segundo eje para el caso de Perú que proponen es la utilización de energías renovables. En realidad está dado, como tú decías, por un tema de ventaja competitiva y de ventaja competitiva. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, y eso es interesante y tiene que quedar claro para la audiencia, hay gente, especialistas independientes, que lo que han planteado y lo que han estudiado es que del potencial de reducción de emisión, el 70% pasa por acciones directas sobre el control en el consumo energético, es decir, la eficiencia energética. Perfecto, para que la gente, claro, entonces no se trata del tema de forestal, sino que el Perú podría hacer un gran aporte no solamente al Perú, sino al mundo, porque el cambio climático ataca a todo el mundo, más que todo yendo al tema de eficiencia energética. ¿Por qué? Aquí estamos con equipos antiguos, digamos... Pensemos en la industria. 90% del consumo energético no está dado en los hogares, está dado en industrias, manufactura, en comercio. ¿Cómo se fue dando la industria en Perú en los últimos años? Ha crecido de manera exponencial. Sí. Cuando uno piensa en una planta de alimentos o de lo que sea, ha crecido a tasas chinas en los últimos años. ¿Cómo se dio esa expansión en esa fábrica que se ha puesto? ¿Y cómo se pudo? O sea, lo importante era sacar el producto que esté en el estante y después el resto a qué costo es lo de menos y a qué eficiencia hay en el consumo energético. 0, no era prioridad. Hablemos de las minas, lo mismo, o sea, la minería en el Perú, cuando nosotros como empresa, bueno, yo trabajo en Schneider Electric, que somos especialistas y conocemos el tema de eficiencia energética, entonces tocábamos la puerta de una minería y le decíamos, señores, podemos ahorrar, nosotros con nuestras soluciones ahorramos entre un 10 y un 30% del consumo energético. Estamos hablando de millones. Entonces la pregunta es, ¿pero por qué no lo invierten? No invierten por un tema de cortoplacismo, es muy simple. La minería lo único que le interesaba, al menos hasta hace poco, era producir, aumentar el volumen de producción, porque con un cobre a 3 o más dólares, claro, ¿a quién le importaba el costo? Entonces, correcto. Hoy estamos en un momento que para nosotros justamente es una oportunidad porque el cobre baja. Todo el mundo quiere, exacto. El Perú, lo que se dice es que más o menos, yo no soy un experto en minería, pero a un cobre a 2 ya empiezan a apretar los zapatos. Entonces necesitan invertir en soluciones. Pero solamente una preguntita, una mina no X promedio, digamos, tiene un consumo tal, ahora comienza a gastar menos y tú le dices, le planteas una propuesta para hacerse más eficiente. De lo que le costaría eso que tú le propones, porque obviamente hay una inversión, ¿en cuánto tiempo lo recuperaría? No, bueno, eso es interesante. Nosotros lo que hacemos, o sea, ¿cómo es el procedimiento? Y hablo de Schneider, pero puedo hablar de cualquiera. Claro, son varias empresas que están en la industria y la verdad que el mensaje nuestro realmente es que apuesten a esta industria. Básicamente, por empezar, para poner las cosas en su lugar, en la minería consume, dentro de su costo de estructura de costos, un 10% es consumo energético. Es mucho dinero. Entre un 10 y un 30, depende de la mina y depende de su estructura y su eficiencia. Supongamos que hablamos de un 10%. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Primero hacemos una auditoría, una preauditoría. Nosotros tratamos de ver a grandes rasgos qué capacidad de reducción podemos llegar a ver en esa mina de acuerdo a la eficiencia que tenga. ¿Qué hacemos básicamente luego de la preauditoría? Como todo, cuando tenemos un problema lo primero que hay que hacer es una medición. Entonces, bueno, hay que hacer una pequeña inversión en un equipamiento muy básico que básicamente lo que hace es monitorear todo el consumo de energía en esa mina o en esa planta. Que se hace hoy por hoy, es un software que se desarrolla el equipo local en Perú y se puede ver inclusive desde el móvil, es algo muy automático y muy sencillo. A partir de ahí medimos el consumo energético y vemos las ineficiencias. Una vez que las encontramos, planteamos cambios, que pueden ser cambios en proceso, que no requieren ninguna inversión, más que auditoría, porque a veces hablamos, insisto, de simplemente cambiar procesos. Como digo, han crecido como pudieron y bueno, simplemente reorganizar un poco la producción, nada más. Cambiamos procesos. Invertimos en equipamientos que hoy por hoy son obsoletos o son ineficientes. Bueno, habrá que hacer una inversión en obsoletas. Lo que nosotros prevemos es que el retorno de la inversión es entre 6 meses y 2 años.
Depende Claro. del grado, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que hasta ahora nos encontrábamos? Bueno, a veces hay que hacer una parada, digamos, una parada pequeña de planta, básica, para tratar de reorganizar el proceso de producción. Hay que invertir horas, porque realmente requiere, ¿no?, de un know-how y tratar de dedicarse. Pero realmente el retorno de inversión es muy sencillo, claramente es positivo, y bueno, un poco lo que nosotros apostamos hoy por hoy, con esta oportunidad que tenemos de que necesitan ser eficientes, la verdad que estamos teniendo mucho éxito y nos está yendo muy bien. Ok, ¿cuánto, perdón que te interrumpa, Fernando, cuánto más podría ser el Perú si es que habría justamente ese marco regulatorio? Yo te doy un ejemplo, ¿no? O sea, las plantas de gas en Chilca, creo que hasta muy poco tiempo, no sé si alguna ya lo es, pero no eran siquiera de ciclo combinado, o sea, Claro. se está desperdiciando, eso también es eficiencia energética, ¿o no? Totalmente. Claro, porque te dan un gas subsidiado y tú nomás lo... y lo que Totalmente. sea. Pero además hay que pensar, por más que Perú tenga exceso de energía, Ujú. ustedes tienen que pensar que eso es un producto de exportación. Correcto. Entonces, ustedes están realmente perdiendo la oportunidad de producir. La persona que nos está escuchando está pagando un costo que no tiene que pagar, porque hoy el costo de energía en Perú para la persona residencial es muy caro, y estamos diciendo que el 90% de los consumidores ni siquiera se han puesto a ver qué pueden hacer para lograr una eficiencia. Y ahí es interesante mencionar también, Perú tiene una norma, una ley de eficiencia energética muy interesante. ¿Ah, sí? Cuando uno va en el contenido, está hecho por el mejor consultor de nivel estándar internacional. Ujú. Entonces, la ley está, sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que no hay un marco regulatorio, no hay... O sea, ¿no hay una reglamentación de la ley? No hay más que una, no es vinculante, entonces es una guía más que una ley. Ok. No se impone a la sociedad y no se impone a los actores. Por otro lado, no hay un Estado que subvencione y gratifique de alguna manera a aquellas empresas que quieren hacer las cosas bien. Ni hablar de que, bueno, no hay penalidades. Yo puedo producir, puedo consumir lo que quiera, que a nadie le importa. Claro, Entonces, eso en el mundo estaba cambiando un poco, ¿no? Teniendo en cuenta que había también el tema, ¿no?, de yo me acuerdo en Europa, por ejemplo, salió todo el tema de la eficiencia energética en las etiquetas, ¿no? Las lavadoras, los carros, todo ese tipo de electrodomésticos estaban obligados a decir qué grado de exactamente. eficiencia tenían. Y hacia eso vamos. Yo creo que en estos próximos años lo que vamos a ver es que aquellos países, que eso es lo interesante, los líderes del mundo, los países líderes, los países desarrollados o en desarrollo pero importantes como China o Estados Unidos, se están dando cuenta de que, más allá del cambio climático y de que estén comprometidos con la causa, hay un tema base de negocios. Y entonces quieren convertir, se están dando cuenta que esto puede ser una oportunidad. Claro. Entonces, si Estados Unidos, que lo está haciendo, empieza a tomar la iniciativa y empieza a desarrollar estrategias, tecnologías, como las que tiene Schneider, para la disminución en el consumo, lo que va a suceder es que en 10 años nos van a estar vendiendo básicamente las tecnologías. O sus empresas van a adquirir un nivel de madurez a nivel de consumo energético, que básicamente lo que van a hacer es que, bueno, a ver, ustedes quieren entrar a Europa o quieren estar en Estados Unidos, si su producto X no está certificado y no siguen las normas estándares internacionales de consumo energético, lo que va a suceder es que se van a quedar fuera del mercado. Correcto. Y sus empresas se van a asegurar de para este entonces sus empresas van a estar certificadas y van a estar al día, ¿no? Habrán hecho su trabajo a lo largo de los años. Tal cual. O sea, o por angas o por mangas, como decimos acá, o por un tema para ahorrar dinero, como dices tú, o para también ponerse en la línea de lo que va a ser el futuro negocio, ¿no? Que es este green economy, qué sé yo, ¿no? Ahora, yo tengo que terminar con una que quizás sea un poquito negativona, pero yo estuve en Poznan, y creo que fue la COP15 o algo Bien. así, o la COP14, antes de Copenhague, y todo el mundo decía, a Copenhague tenemos que llegar con un acuerdo vinculante porque si no el mundo corre peligro. Desde ahí, naranja jugando. ¿Tú crees que se llegue a algún acuerdo en este COP21 en París? Yo creo que sí, porque primero, el mundo se vio un poco distraído con esta crisis económica y creo que eso afectó bastante. Me parece que perdimos unos años, lamentablemente. Las energías renovables han perdido un poco de oportunidad. Totalmente. Pero hoy estamos en un momento, como te decía, donde hay países que realmente entienden de qué hablan, donde ven en esto una oportunidad. Una oportunidad, como te decía, por la causa, pero una oportunidad económica. Y yo creo que se van a subir a este tren. Me parece que es una manera también de defender la industria de los países desarrollados y por eso hay muchos intereses de por medio y yo soy optimista y ojalá que, ya sea por un tema económico o no, se puede avanzar en este sentido y me parece también que la gente está tomando conciencia. Hay un cambio cultural en la gente. Sí. Nosotros hace 10 años atrás si pensábamos algo simple, nada que ver con el tema, pero hablar de productos orgánicos, hablar de fertilizantes, hablar de X temas, la gente realmente no estaba al tanto. Hoy la gente entiende, apuesta a estos productos
y empieza a exigir a sus gobernantes que presten atención. Hablamos de un Perú, como te decía, que va a sufrir el efecto del Niño y ese es el cambio climático que ya lo estamos viendo. Hace unos años atrás se discutía si el cambio climático existía o no existía. Hoy nadie lo discute. Entonces me parece que somos optimistas. Ojalá así sea. Crisis, oportunidades. Un placer, Fernando García. Llegamos al final de Hora Clave.